Estamos concretamente en la actividad del banco de preguntas y concretamente en la segunda. Nos piden que abramos el banco de preguntas y que creemos sus categorías. Para ello es necesario aprender a editar una categoría. Estamos en el curso de pruebas y activamos edición. Para editar una categoría no tenemos más que acceder al formulario de creación de categorías. En administración, administración, banco de preguntas. Desplegamos categorías. Se nos abren todas las categorías que ya tenemos creadas. Me gustaría fijarme en una serie de botones que van apareciendo de forma contextual. Por ejemplo, en la categoría por defecto solo podemos borrarla o editarla. En cambio, en la primera categoría que creamos, la de comunicación, ya podemos bajarla, o sea, subirla a un nivel superior o desplazarla cambiando el orden en el que aparecen ahora mismo. En la de morfología léxica, por ejemplo, ya tenemos muchas más opciones. Podemos borrarla, podemos modificar algún error que hayamos cometido cuando escribimos tanto el nombre de la categoría como la definición. Podemos bajarla de nivel creando una categoría hija de la que hay por encima, o ya subirla o bajarla, como vimos en el caso de comunicación. En fin, estos serían los iconos, los botones que nos van a permitir a nosotros en cada momento manipular las distintas opciones sobre las categorías. Recuerda que además de corregir algún error que podamos haber cometido en el nombre de la etiqueta o de su definición, podremos hacer esas acciones que hemos dicho, cambiar el nivel, el orden de la categoría, pero todo esto lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a crear una subcategoría dependiente de cualquiera de las que hemos creado aquí anteriormente. Debemos tener en cuenta que el número de niveles que vayamos creando en este árbol va a depender de nosotros. Conviene en principio tener un criterio bastante flexible. Es cierto que el grado de complejidad no es el mismo en un primero de la ESO, por ejemplo, que en un cuarto de ESO o un segundo de bachillerato. Si nosotros establecemos los niveles pensando solo en el curso de primero, quizá al final nos encontremos con un número de preguntas excesivamente grande para cada uno de estas subcategorías. Y entonces eso conlleva necesariamente problemas de tipo organizativo. Por eso es preferible pecar por exceso a pecar por defecto. Por ejemplo, quizá en la pregunta de morfosintaxis, tanto en las clases de palabras como la de sintagmas, como la oración simple, en lugar de ser, digamos, definiciones de campos en los que puede aparecer preguntas en esta categoría, quizás sería mejor establecerlas como subcategorías dependientes de la primera. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a editar. Vamos a editar una porque hemos encontrado aquí un error. Hemos encontrado aquí pasasintéticas y debería poner parasintéticas. La editamos y corregimos el error. Perdón, me he ido a la flexiva. Bueno, guardamos cambios. Editamos y corregimos. Guardamos cambios.
Y ahora vamos a seleccionar una subcategoría. Para ello, lo primero es que tenemos que buscar dónde la vamos a encajar. Por ejemplo, vamos a crear una subcategoría concretamente específica para elementos de la comunicación, otra categoría específica para los hilos del lenguaje y una tercera para las funciones del lenguaje y otra tercera para los signos. Entonces sería tan fácil como hacer lo siguiente: seleccionamos la categoría padre, en este caso será la que hemos establecido como comunicación, y establecemos la siguiente: funciones o elementos de la comunicación. Y si queremos describirla, preguntas sobre el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el contexto y el canal. Por ejemplo, añadimos la categoría. ¿Dónde aparece? Pues justamente dependiendo de esta primera. Queremos crear una segunda subcategoría. Volvemos a la misma operación. Seleccionamos el nivel, concretamente comunicación, y escribimos, por ejemplo, funciones del lenguaje. Preguntas sobre la función referencial, emotiva, apelativa, etcétera. Y añadimos categoría. Con esto observamos cómo iríamos creando las distintas categorías. Vamos a suponer que nos equivocamos en un momento determinado y dentro de la categoría de comunicación incluimos una, por ejemplo, que pueda ser el nombre. Y en esta la definimos, por ejemplo, preguntas sobre la definición de esta clase de palabras, la formación del género y el número en el sustantivo, las funciones del sustantivo y la, por ejemplo, clasificación semántica del sustantivo. Y con esto, por ejemplo, vamos a terminar este vídeo. Comprobamos que hemos metido el nombre, elemento de la comunicación, funciones del lenguaje. Y con esto, repito, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por la atención y hasta